Pese a su condición de privilegiados, los monarcas egipcios padecieron las mismas dolencias que sus súbditos, como ha revelado el análisis de sus momias. En el mundo antiguo, Egipto gozaba de una envidiable reputación como verdadero país de jauja, donde el complaciente Nilo regaba con anual generosidad los terrenos que luego los campesinos trabajaban con escaso esfuerzo y mucho beneficio. Por desgracia, esta no es una imagen que se corresponda con la realidad, porque como en todo el mundo antiguo, la vida en Egipto era sufrir el acoso constante de la naturaleza y de las muchas enfermedades que la medicina no podía diagnosticar, y mucho menos sanar. Una vida dura que dejó su marca en los cuerpos de los habitantes de las dos tierras y que hoy podemos estudiar gracias a sus momias, en especial las de los faraones del Reino Nuevo, que se han conservado prácticamente todas. Conocer sus enfermedades nos proporciona una imagen algo más clara de cómo fue su vida. Las momias reales egipcias fueron sometidas a un primer estudio en 1912, pero no se las radiografió hasta la década de 1960. En 1976, a causa de su deterioro, la momia de Ramsés II fue llevada a París para ser analizada por un centenar de especialistas. Décadas después, en 2005, la famosa momia de Tutankamón fue sometida a una detallada tomografía axial computarizada, una técnica de estudio no invasiva que se aplicó a todas las momias reales de ese periodo. De algunas de ellas, las relacionadas con la familia de Tutankamón y unas pocas más, se obtuvieron también muestras cuyos restos de ADN se pudieron leer mediante las últimas técnicas. El resultado es que poco a poco vamos conociendo más sobre los problemas de salud que afligieron a los monarcas del Valle del Nilo. Esto es las enfermedades de los faraones. Los temibles parásitos. Muchas dolencias no eran exclusivas de la realeza, como los problemas de oftalmia generados por el ardiente sol y el constante polvo en suspensión del ambiente. Este problema ocular se intentaba solventar maquillándose los ojos. Otras enfermedades eran de tipo parasitario, siendo la principal la esquistosomiasis, producida por un pequeño gusano que vive en aguas estancadas. La agricultura en Egipto se basaba en dejar que la crecida llenara los estanques que se creaban en la llanura inundable, lo cual generaba el ambiente perfecto para que se desarrollaran las diminutas larvas del gusano que la provoca. Cuando una persona atraviesa esas aguas, las larvas se introducen en su cuerpo y acaban llegando hasta el recto o la vejiga, donde crecen y se reproducen, causando pequeñas hemorragias al excretar, las cuales terminan provocando anemia en las personas infectadas. Si en 1950 más de la mitad de la población egipcia estaba infectada de esquistosomiasis, podemos imaginar cuál era el porcentaje hace 3.500 años. Por ello, se puede dar por seguro que también afectó a los faraones, aunque por el momento no haya sido posible detectar la enfermedad en momias reales. Es cierto que los faraones no pisaban el agua estancada a diario, pues eran transportados casi siempre en sus palanquines, pero sabemos que desde la época predinástica celebraban ceremonias en las que era imprescindible que lo hicieran. La omnipresente malaria. Otra enfermedad parasitaria que atacó sin piedad a los egipcios fue la malaria, conocida también como paludismo, transmitida por las hembras del mosquito Anopheles. Los síntomas son variados, pero los principales son una fiebre muy alta y escalofríos recurrentes en ciclos de 3 o 4 días. De ahí el nombre de fiebres tercianas o cuartanas, con que era conocida en España. Sin un tratamiento adecuado, la infección puede terminar produciendo insuficiencia renal, el coma y la muerte. Con sus interminables marismas, el Valle del Nilo era el paraíso para los mosquitos, y la salud de sus habitantes sufrió las consecuencias, incluida la familia real.
Los estudios realizados en la momia de Tutankamón descubrieron que era portador de la enfermedad en su variedad más grave, la malaria trópica. No obstante, como el 70% de los infectados consigue sobrevivir sin tratamiento y en los países donde la enfermedad es endémica, sus habitantes acaban generando cierta inmunidad. No parece que la malaria tuviera nada que ver con la muerte del faraón. De hecho, las momias de Yuya y Tuya, los bisabuelos de Tutankamón, también estaban infectadas y ellos murieron a una edad avanzada para la época, entre 50 y 60 años. De los muchos parásitos intestinales que se han hallado en momias egipcias de época romana, como las lombrices o la tenia, hay uno que parece que no atacó a ningún faraón, y se trata de la triquinosis, que se contrae por comer carne de cerdo poco cocinada. En el antiguo Egipto, la carne de este animal era una importante fuente de proteínas para la gente sencilla, pero parece que era considerada indigna de las mesas nobles y no era consumida ni por dioses ni por reyes. Los faraones también sufrieron enfermedades contagiosas de tipo vírico o bacteriano, cuyos síntomas físicos podemos encontrar en algunas de sus momias. La primera de ellas fue la peste, una terrible enfermedad que devastó Europa en la Edad Media y que transmiten las pulgas que transportan los roedores, en especial la rata negra, que pululaba a sus anchas por las poblaciones europeas debido a la inexistente condición de higiene pública. Condiciones semejantes se daban en los poblados egipcios, donde no había alcantarillas y las basuras se acumulaban en las calles, a la espera de que la inundación anual se las llevara o las enterrara bajo el limo. La peste, la viruela y el polio. La existencia de epidemias de peste en Egipto se conoce gracias a documentos históricos, no porque se haya detectado en ninguna momia. Bajo el reinado de Akenatón, un ejército egipcio fue derrotado por las tropas del rey hitita Chupilu-Iluma, y según las fuentes, cuando los prisioneros de guerra que habían sido capturados fueron conducidos a Ati, una epidemia de peste se declaró entre los prisioneros de guerra y comenzaron a morir. Cuando los prisioneros de guerra fueron llevados a Ati, los prisioneros de guerra trajeron la peste y a partir de este día la gente de allí empezó a morir. Por su parte, una carta del rey babilónico Burnaburiash cuenta que una esposa asiática de Amenhotep III había muerto durante la peste, y el edicto de restauración de Tutankamón habla de que cuando su majestad apareció en calidad de rey, el país atravesaba la enfermedad, en lo que puede tratarse de otra referencia a la plaga que barrió Egipto durante el reinado de Akenatón, y cuyos estragos son visibles en los enterramientos del cementerio sur de Amarna. La elevada proporción de fallecidos jóvenes sugiere la acción de una epidemia. Esto podría explicar perfectamente las muchas muertes acaecidas entre la familia real amárnica, incluido el faraón. Igual de terrible que la peste fue durante siglos la viruela, cuyas pústulas dejaban marcado de por vida el cuerpo y el rostro de los afortunados que conseguían sobrevivir a esta peligrosa enfermedad vírica. Uno de los afectados fue Ramsés V. El rostro, el cuello y el pecho de cuya momia parecen mostrar las inconfundibles marcas de la enfermedad. Resulta imposible decir si su fallecimiento con poco más de 30 años está relacionado con la viruela, aunque lo que sí es indudable es que su momia muestra un crecimiento anormal del escroto que parece señalar la existencia de una hernia inguinal. Más deformado aún que en Ramsés V quedó el faraón Siptaq, el penúltimo de la dinastía XIX, quien de pequeño parece que se vio afectado por el virus de la poliomielitis, muy contagioso y que afecta al sistema nervioso, la capacidad motora y suele producir deformación en las extremidades. Su momia muestra que el miembro afectado era la pierna izquierda, que era más corta, de modo que el pie terminaba casi vertical para contrarrestar la falta de longitud. No obstante, hay especialistas que sugieren que la causa habría sido una parálisis cerebral o incluso una simple malformación congénita. No se trata de un caso único, porque en la estela del funcionario Roma
De la dinastía XVIII, el difunto aparece con exactamente la misma deformidad, que también se halló en la momia de Tutankamón. Sí, el rey adolescente de corto reinado y fabuloso ajuar funerario. Tenía el pie derecho plano y el izquierdo equinovaro. No se trata de una deformidad tan acusada como en el caso de Siptar, pero no cabe duda de que esto le impidió caminar con normalidad. Resulta muy interesante que los dos pies de una momia con las siglas KB21A, quien según el ADN sería Ankesenamón, la madre de los dos fetos momificados hallados en la tumba de Tutankamón, presenten una deformación similar. Sabemos por los textos que Ankesenamón era hija de Akenatón y Nefertiti y medio hermana de su esposo Tutankamón, hijo de Akenatón y de una madre diferente, por lo que tal vez estos pies deformados sean un rasgo genético de la familia real amárnica. Dentaduras en mal estado. Un detalle que todas las momias reales comparten entre sí y con las de todos sus súbditos es el mal estado de su dentadura. Al contrario de lo que sucede en la actualidad, no se trata de caries causadas por el exceso de azúcares en la dieta. Un producto como la miel era un monopolio real y por su precio reservado a unos pocos, sino por la técnica de molido de uno de sus alimentos principales, el pan. Las piedras de molino que utilizaban para moler el grano se deshacían ligeramente al ir creando la harina y dejaban en ella trazas microscópicas que con el paso de los años acababan desgastando los dientes de todos, desde el faraón hasta el más humilde de los campesinos. La única gran diferencia entre las dentaduras de la familia real y las de sus súbditos la encontramos en la ausencia de líneas Harris entre los soberanos. Se trata de las pequeñas marcas lineales en los dientes que indican cuando dejan de crecer a causa de una crisis de subsistencia. La inmensa mayoría de los egipcios vivían con frecuencia al borde del hambre, algo que nunca experimentaron los miembros de la realeza. Relatos como el cuento de Sinuhe o textos sapienciales como las enseñanzas de Tahotep describen bien los achaques de la edad en el ser humano. Podemos comprobar esos estragos en la momia de uno de los faraones más conocidos, Ramsés II, que gobernó nada menos que 66 años. Su longevidad le pasó una tremenda factura, como se descubrió al estudiar su momia con detalle. Tenía dientes completamente desgastados con exposición de la pulpa dentaria, además de varios accesos, lo que debió de causarle un dolor insoportable. Por si esto fuera poco, mostraba en las piernas una terrible artritis anquilosante que además de dolorosa debió de impedirle caminar con normalidad. Sin duda, los últimos años de Ramsés II en el trono fueron un sufrimiento constante y quizás eso le ayudó a entender mejor a sus súbditos, sometidos a diario al desgaste provocado por la lucha contra los elementos naturales, la deficiencia de alimentación y las pesadas labores que debían desempeñar para sobrevivir. Algo que también podemos descubrir al estudiar sus momias, pues al fin y al cabo la muerte acaba igualándolos a todos. La fértil tierra egipcia procuraba a sus habitantes todo tipo de productos, desde frutas y verduras hasta carnes y pescados. Pese a ello, parte de la población estaba infraalimentada. En el antiguo Egipto, ser representado con unos kilos de más era símbolo de éxito en la vida y de un elevado estatus social. Las élites egipcias disfrutaban de una alimentación variada y abundante, pero eso no les libraba de padecer graves dolencias, entre ellas enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, que es el estrechamiento de las arterias, tal vez como consecuencia de una vida sedentaria y del consumo excesivo de carne y de grasa. Las modernas técnicas de estudio aplicadas a momias de egipcios de clase alta han aportado abundante información al respecto. La mayoría de campesinos egipcios vivían al límite de la inanición, ya que dependían de que la crecida del Nilo produjera cosechas abundantes. De lo contrario, pasarían hambre, lo que era habitual. El sustento diario de las clases populares estaba compuesto por pan, cerveza y vegetales. Aunque llevaban a cabo trabajos para el faraón, la alimentación se podía complementar con un aporte extra de carne o de pescado. De todos modos, el consumo de calorías de casi todos los súbditos del faraón siempre fue menor
de lo necesario. Una de las posibles explicaciones que se han dado para el peculiar aspecto de Akenatón es que sufría el síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta el tejido conjuntivo y se manifiesta en un cráneo elongado, una pelvis ancha, una altura elevada y unos brazos y dedos muy alargados, lo que encajaría con el aspecto de las estatuas del monarca. No obstante, el TAC practicado a su momia, que se descubrió en la tumba KB55 del Valle de los Reyes, ha demostrado que el soberano no estuvo afectado por esta enfermedad. Era de esperar porque solo en las estatuas de la primera parte de su reinado aparece el faraón con esas deformidades extremas que no son sino una convención artística destinada a señalar el cambio religioso de su gobierno. Cuando una parte del intestino se escapa de su ubicación original por una abertura en la pared abdominal, se produce una hernia inguinal. El resultado es un abultamiento indoloro en la ingle o el escroto. Para tratarlo, en la antigüedad se recurrió a la extirpación del escroto. Algunos investigadores creen que esto es lo que pasó con Merneptah, sucesor de Ramsés II, cuya momia carece de escroto pero conserva el pene. Ramsés V presenta un escroto muy abultado, síntoma del mismo mal. Los embalsamadores lo disimularon doblando el saco escrotal hacia el perineo. Otra momia real que ha atraído el interés de los investigadores es la de Amenhotep III. En realidad, algunos expertos dudan de que la momia que tradicionalmente se ha atribuido a este faraón sea realmente suya. Fue hallada junto a otras muchas en la tumba de Amenhotep II, que siglos después se utilizó para esconder y preservar las momias de otros soberanos. Debido a estas vicisitudes, la momia se encuentra en un estado lamentable con la espalda y las costillas rotas. Aún así, el análisis ha constatado la existencia de varios dientes podridos y la ausencia de numerosas piezas dentales. El monarca debió de sufrir muchísimo y ello tal vez acabaría causándole una muerte dolorosa y agónica.